¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no sana tu enfermedad a pesar de tus oraciones y fe? En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el propósito divino detrás de nuestras luchas. A través de este video, exploraremos las razones espirituales y bíblicas que podrían estar detrás de este aparente silencio de Dios. Te mostraremos cómo encontrar esperanza, paz y propósito, incluso en medio de la prueba. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios está obrando en tu vida, aunque no lo entiendas completamente? ¿Alguna vez te has encontrado preguntando en medio del dolor: si Dios realmente me ama, ¿por qué no me sana? Es una interrogante que puede desgarrar el corazón y desafiar la fe. En momentos de enfermedad, cuando el cuerpo se debilita y el alma lucha por mantenerse firme, pareciera que el cielo permanece en silencio. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, una que va más allá de la sanidad física y nos invita a ver el sufrimiento como parte del gran plan redentor de Dios. Es difícil aceptar que la enfermedad pueda tener un propósito, pero a través de las Escrituras y los testimonios de la fe, descubrimos que en medio de nuestras tribulaciones, Dios está obrando algo mucho más grande de lo que imaginamos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5, 3, 4: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Estas palabras, aunque profundas y cargadas de verdad, pueden parecer inalcanzables para quien sufre. Pero Pablo no las escribió desde la comodidad. Las escribió como alguien que conocía el dolor en carne propia. Había sido perseguido, encarcelado, golpeado y humillado por su fe. Sin embargo, en todo esto, encontró razones para glorificar a Dios, reconociendo que sus pruebas no eran inútiles, sino herramientas en las manos del Maestro para moldear su carácter y fortalecer su espíritu. La enfermedad, aunque devastadora, puede convertirse en un escenario donde Dios revela su poder y propósito. Pensemos en Job, un hombre justo y temeroso de Dios que perdió todo lo que tenía: su familia, su salud, su riqueza. En su sufrimiento, Job clamó a Dios con preguntas similares a las nuestras. ¿Por qué? Su historia, sin embargo, no termina en desesperación, sino en una revelación más profunda de quién es Dios. Job 42:5 registra su confesión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job descubrió que en medio de su aflicción, Dios no estaba ausente, sino que estaba trabajando para llevarlo a una relación más íntima con él. En la vida de José encontramos otro ejemplo de cómo Dios usa las adversidades para cumplir su propósito. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Sin embargo, cada paso doloroso lo acercaba más a la posición que Dios tenía para él como salvador de su pueblo. Génesis 50:20 recoge sus palabras al final de su travesía: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y si nuestras enfermedades, aunque desgarradoras, están siendo utilizadas por Dios para un bien mayor que aún no comprendemos. El sufrimiento no solo moldea nuestro carácter, sino que también nos permite experimentar la cercanía de Dios de una manera única. En el Salmo 34:18 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque no entendamos el propósito del sufrimiento, nunca estamos solos en él. Dios promete caminar con nosotros a través del fuego, como lo hizo con los 3 jóvenes en el horno de fuego en el libro de Daniel. En medio de las llamas no fueron consumidos porque había una cuarta figura con ellos, el mismo Hijo de Dios. De manera similar, en nuestras propias pruebas podemos confiar en que Dios está presente, sosteniéndonos y protegiéndonos.
Jesús mismo entendió el sufrimiento de manera profunda y personal. En el huerto de Getsemaní, frente a la inminente cruz, clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su oración refleja la tensión entre el dolor humano y la voluntad divina. Aunque el sufrimiento de la cruz era inmenso, Jesús lo aceptó, sabiendo que a través de él se cumpliría el plan redentor de Dios. Esto nos recuerda que el propósito de Dios a menudo trasciende nuestro entendimiento. Su obra en nuestras vidas no siempre es evidente en el momento, pero su plan siempre es bueno. Algunos podrían preguntar: ¿pero no es Dios todopoderoso? ¿No puede simplemente sanar nuestras enfermedades y eliminar el sufrimiento? La respuesta es sí, Él puede. Pero la Biblia nos muestra que la prioridad de Dios no siempre es nuestra comodidad inmediata, sino nuestra transformación eterna. Jesús, al sanar al paralítico en Lucas 5:20, primero declaró: Hombre, tus pecados te son perdonados. Este acto enfatiza que la sanidad espiritual es más importante que la física. Aunque Dios se preocupa por nuestras necesidades terrenales, su mayor deseo es restaurar nuestra relación con Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne, una dolencia que constantemente lo debilitaba. Aunque oró 3 veces para que Dios lo quitara, la respuesta fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas palabras, lejos de ser una negación, fueron una invitación a depender completamente de Dios. Pablo entendió que a través de su debilidad, el poder de Cristo se manifestaba de manera más evidente. De manera similar, nuestras enfermedades y pruebas pueden ser un medio para mostrar la gloria de Dios al mundo que nos rodea. A menudo nuestras pruebas se convierten en testimonios. Un hombre que enfrentó un diagnóstico terminal encontró en su sufrimiento una oportunidad para compartir su fe con quienes lo cuidaban. Aunque físicamente debilitado, su espíritu era fuerte y su testimonio tocó las vidas de médicos, enfermeras y otros pacientes. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil de soportar, pero muestra cómo Dios puede usar nuestras pruebas para impactar a otros y glorificar su nombre. También debemos recordar que la enfermedad y el sufrimiento no son el plan original de Dios. En el principio, cuando Dios creó el mundo, declaró que todo era bueno. La entrada del pecado en el mundo trajo consigo la muerte, la enfermedad y el dolor. Sin embargo, Dios no abandonó su creación caída. A través de Jesucristo, Él ha comenzado el proceso de redención que culminará en una nueva creación donde enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta promesa nos da esperanza, recordándonos que nuestras enfermedades son temporales frente a la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. El camino del sufrimiento es difícil, pero no lo caminamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, transformando nuestras pruebas en oportunidades para crecer, testificar y glorificar su nombre. Aunque no siempre entendamos su propósito, podemos confiar en que su plan es bueno y perfecto. A medida que seguimos adelante, es crucial aferrarnos a su palabra y a su promesa de que, incluso en medio del dolor, Él está obrando algo eterno en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no interviene para sanar, especialmente cuando su poder es ilimitado y su amor innegable? Esta pregunta nos lleva a uno de los misterios más desafiantes de nuestra fe: la soberanía de Dios. A menudo nos aferramos a la idea de que si algo no sucede como lo hemos pedido, es porque algo salió mal, o peor aún, porque Dios no está prestando atención. Pero la palabra nos enseña que sus pensamientos no son como los nuestros, y sus caminos trascienden todo lo que podemos imaginar. Isaías 55:8-9 nos recuerda:
porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje no solo nos confronta, sino que también nos consuela. Nos invita a confiar en que lo que parece confuso o injusto desde nuestra perspectiva tiene un propósito eterno en la mente de Dios. Pensemos en los grandes héroes de la fe que enfrentaron pruebas que parecían inexplicables. Abraham, el amigo de Dios, fue llamado a dejar todo lo que conocía para seguir una promesa que no se cumplió inmediatamente. Caminó por años, enfrentando el silencio y las dudas, pero siguió creyendo. En el momento más angustiante, Dios le pidió algo impensable: que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque Abraham no entendía, obedeció, porque sabía que el Dios que había hecho la promesa era también el Dios capaz de cumplirla. Génesis 22:14 registra que al final del camino Dios proveyó. Y ese lugar fue llamado Jehová Jireh, el Señor proveerá. Esta historia no solo muestra la fidelidad de Dios, sino también su capacidad de usar lo incomprensible para revelar su carácter y propósito. Del mismo modo, en nuestras propias vidas, la soberanía de Dios a menudo se manifiesta de maneras que desafían nuestra lógica. María y Marta, amigas cercanas de Jesús, experimentaron este desafío de primera mano cuando su hermano Lázaro cayó enfermo. En su desesperación, enviaron un mensaje a Jesús, sabiendo que su presencia podría cambiar la situación. Pero Jesús no llegó de inmediato. Juan 11:6 nos dice que, al enterarse de la noticia, Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no sanar a Lázaro antes de que muriera? Desde nuestra perspectiva humana, este retraso parece cruel. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto y sus hermanas estaban desconsoladas. Pero fue en este momento de máxima oscuridad cuando Jesús reveló su poder, resucitando a Lázaro de entre los muertos y declarando: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Juan 11:25. Lo que parecía un abandono fue en realidad una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara de una manera más grande. En nuestros propios sufrimientos, a menudo nos sentimos como María y Marta, clamando por una respuesta que parece no llegar. Pero Dios no está ausente. Su soberanía significa que Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos. En Romanos 8:28, Pablo declara: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no promete que todo será fácil, pero sí asegura que cada detalle, incluso los más dolorosos, forman parte de un plan divino que obra para nuestro bien. La soberanía de Dios no solo nos invita a confiar, sino también a descansar. En el Salmo 23, David describe a Dios como un pastor que guía, protege y provee para sus ovejas. Este salmo es un recordatorio de que incluso en los valles más oscuros no estamos solos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. La presencia de Dios no elimina nuestras dificultades, pero nos asegura que no enfrentaremos esas dificultades sin su cuidado. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas y adversidades. En 2 Corintios 11, 23, 28, detalla las muchas dificultades que soportó por causa del Evangelio: azotes, encarcelamientos, naufragios, hambre y sed. A pesar de todo esto, Pablo permaneció firme en su fe, confiando en que Dios estaba usando cada experiencia para un propósito mayor. En una ocasión, pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, una aflicción que lo debilitaba profundamente.
Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este versículo no solo es una respuesta a Pablo, sino también a todos nosotros. Nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos, incluso cuando nuestras circunstancias no cambian. La soberanía de Dios también se ve en cómo utiliza nuestras luchas para impactar a otros. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el evangelio. En lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en la prisión. Su fe en medio de la adversidad no solo los fortaleció a ellos, sino que también tocó a los demás prisioneros y al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo junto con toda su familia. Este relato muestra que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando, usando nuestras pruebas para traer luz a los demás. Es natural sentir frustración cuando nuestras oraciones por sanidad no son contestadas de la manera que esperábamos. Pero parte de confiar en la soberanía de Dios es reconocer que Él tiene un propósito eterno que trasciende nuestras necesidades temporales. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa no garantiza la ausencia de dificultades, pero sí asegura que Dios nos dará la fuerza necesaria para atravesarlas. Al mirar la cruz, vemos el ejemplo más poderoso de cómo la soberanía de Dios puede transformar lo que parece ser una derrota en la mayor victoria. Los discípulos no entendieron por qué Jesús, el Mesías, debía sufrir y morir. Para ellos la crucifixión fue un momento de desesperación y confusión. Sin embargo, a través de ese acto de sufrimiento, Dios trajo salvación al mundo. En Colosenses 2:15, Pablo explica: desarmó a los poderes y autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo de una nueva esperanza. Cuando enfrentamos enfermedades o pruebas que no entendemos, podemos aferrarnos a la cruz como un recordatorio de que Dios siempre está obrando. Incluso cuando su plan es difícil de comprender, podemos confiar en su carácter y en su promesa de que Él no nos dejará ni nos desamparará. En cada temporada de la vida, ya sea en momentos de alegría o de prueba, Dios sigue siendo soberano. Su plan, aunque misterioso, es perfecto. Nuestra tarea no es entender cada detalle, sino confiar en que Él tiene el control. Al hacerlo encontramos paz, incluso en medio del dolor, sabiendo que nuestras vidas están en manos del Dios que ve el principio y el fin. Y aunque no siempre obtengamos las respuestas que buscamos, podemos estar seguros de que su propósito final es para nuestro bien y para su gloria eterna. ¿Por qué nuestra fe a veces parece tambalearse cuando las respuestas de Dios no llegan en el momento o de la manera que esperamos? Es aquí donde entra en juego un aspecto crucial de nuestra relación con Él, una fe que trasciende las circunstancias, que no depende únicamente de los resultados visibles, sino de una confianza profunda en su carácter y sus promesas. En la Biblia encontramos repetidamente que Dios no siempre elimina las dificultades de inmediato, pero nos da los recursos espirituales para enfrentarlas. Esto nos invita a desarrollar una fe que va más allá de la sanidad física, una fe que está anclada en quien es Dios, no solo en lo que puede hacer por nosotros. Pensemos en Job, un hombre cuya vida parecía estar en perfecta armonía con Dios hasta que todo comenzó a desmoronarse. Perdió su familia, su riqueza y su salud. En medio de su sufrimiento, Job no solo clamó a Dios, sino que también luchó con preguntas profundas y dolorosas. Sin embargo, nunca perdió de vista la soberanía de Dios. En Job 13:15 declara: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esta declaración desafía nuestra lógica, pero refleja una verdad fundamental. La fe auténtica
no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Job sabía que, aunque no entendiera las razones detrás de su dolor, podía confiar en el carácter perfecto de Dios. Jesús también nos enseñó sobre este tipo de fe. Cuando los discípulos enfrentaron una tormenta en el mar, se llenaron de miedo y desesperación, pensando que iban a perecer. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, su respuesta fue una mezcla de reproche y enseñanza. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús no solo calmó la tormenta exterior, sino que también llamó a sus discípulos a una fe que pudiera calmar las tormentas internas. En nuestras propias vidas, muchas veces las tormentas no desaparecen de inmediato, pero Dios nos invita a confiar en que su presencia es suficiente para darnos paz en medio de ellas. Pablo también entendió esta dimensión de la fe. En Filipenses 4:11-13 escribe: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no nacieron en un momento de comodidad, sino en medio de la adversidad. Pablo sabía que su relación con Cristo era la fuente de su fortaleza, independientemente de sus circunstancias externas. Este tipo de fe, que trasciende lo físico y se arraiga en lo espiritual, es la clave para enfrentar las pruebas con esperanza y perseverancia. Una de las historias más impactantes sobre este tipo de fe se encuentra en el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego fueron confrontados con una elección: adorar a un ídolo o ser arrojados al horno de fuego. Su respuesta es un testimonio poderoso de fe inquebrantable. Si se nos arroja al horno de fuego, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que ha levantado. Daniel 3:17-18. Aun si no, es la esencia de una fe que no está condicionada por los resultados, sino por una confianza absoluta en Dios. Aunque no fueron librados del horno, Dios estuvo con ellos en medio de las llamas, demostrando que su presencia es más poderosa que cualquier circunstancia. A lo largo de la historia de la fe, vemos ejemplos de hombres y mujeres que eligieron confiar en Dios incluso cuando no entendían su plan. Consideremos a Ana, quien clamó a Dios durante años por un hijo. En su sufrimiento podría haber perdido la esperanza, pero en lugar de eso se presentó ante el altar, derramando su corazón con una fe persistente. Finalmente Dios le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. La historia de Ana nos recuerda que la fe no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí nos sostiene mientras esperamos en Dios. A menudo, el desarrollo de esta fe que trasciende las circunstancias requiere un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos únicamente en nuestras necesidades físicas, Dios nos invita a mirar hacia lo eterno. En 2 Corintios 4:16-18, Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos desafía a ver nuestras pruebas bajo la luz de la eternidad, recordándonos que lo que enfrentamos ahora es temporal y está trabajando para un propósito mayor. Incluso en los momentos más oscuros, Dios nos da pequeñas señales de su fidelidad, recordándonos que podemos confiar en Él. Una mujer que luchaba contra una enfermedad crónica compartió cómo, aunque su salud física no mejoraba, encontró fuerzas cada día para seguir adelante. En su testimonio, dijo que cada vez que leía las Escrituras, encontraba un versículo que parecía estar escrito específicamente para ella.
Esto le recordaba que Dios estaba con ella, sosteniéndola y guiándola, incluso cuando las circunstancias no cambiaban. La fe que trasciende la sanidad física también nos invita a aceptar que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En lugar de verlo como un abandono, podemos verlo como una oportunidad para depender completamente de Él. Jesús dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta verdad, aunque difícil de aceptar, nos da la seguridad de que Dios está obrando incluso cuando nos sentimos más frágiles. Como un alfarero que trabaja con el barro, Dios utiliza nuestras debilidades para moldearnos y transformarnos en algo hermoso. Al mirar nuestra propia vida, es probable que podamos identificar momentos en los que Dios no respondió de la manera que esperábamos, pero que al final resultaron en algo mejor de lo que podríamos haber imaginado. Tal vez no fue la sanidad física que pedimos, pero fue una paz que sobrepasó todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. Esta paz, que no depende de nuestras circunstancias, es un regalo que solo Dios puede dar y que nos permite enfrentar cualquier desafío con esperanza. En última instancia, esta fe no solo nos transforma, sino que también se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios a pesar de nuestras luchas, son inspirados a buscar esa misma esperanza. Nuestras vidas se convierten en una luz que refleja el amor y la fidelidad de Dios, mostrando que incluso en el dolor hay propósito y esperanza. Esta fe, que trasciende lo visible, no es fácil de alcanzar, pero es un regalo que Dios nos ofrece cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto. Al final, no se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de quién es Él. Él es fiel, Él es bueno, y su amor es eterno. Y aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esta es la esencia de una fe que trasciende las circunstancias. Una fe que encuentra su fundamento en el Dios que nunca nos deja ni nos abandona. La pregunta persiste en el corazón de aquellos que buscan consuelo en medio de la enfermedad. ¿Por qué Dios parece no intervenir para traer sanidad? A medida que profundizamos en su palabra, nos encontramos con una verdad transformadora. Dios no está tan enfocado en lo que sucede con nuestro cuerpo físico como en lo que sucede con nuestro espíritu. Su prioridad siempre ha sido nuestra sanidad espiritual, esa restauración que trasciende lo temporal y apunta hacia la eternidad. Esto puede ser difícil de aceptar cuando nuestras fuerzas flaquean o el dolor persiste, pero es una invitación a comprender que su plan es mucho más grande que lo que vemos aquí y ahora. Cuando Jesús estaba en la tierra, muchos acudían a Él buscando sanidad física, y Él, movido por compasión, sanó a multitudes. Pero incluso en estos milagros, Jesús siempre apuntaba hacia una verdad más profunda. En el relato del paralítico que fue llevado por sus amigos y bajado a través del techo, algo inesperado sucedió. Antes de restaurar su capacidad para caminar, Jesús dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Lucas 5:20. Esto dejó a todos atónitos, no solo porque afirmaba su autoridad para perdonar pecados, sino porque demostraba que su mayor interés no estaba en el cuerpo del hombre, sino en el estado de su alma. La sanidad física fue una confirmación del poder de Cristo, pero el verdadero milagro fue el perdón otorgado a este hombre. A lo largo de las Escrituras, vemos que la relación entre la sanidad espiritual y la física es inseparable. El Salmo 103:2-3 nos invita a alabar a Dios no solo por las bendiciones físicas, sino especialmente por la redención espiritual. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Este pasaje no sugiere que cada enfermedad será eliminada en esta vida, sino que conecta la obra sanadora de Dios con su gracia redentora. Nuestra sanidad más profunda comienza cuando nuestro espíritu es restaurado, cuando nuestras vidas vuelven a alinearse con el propósito de nuestro Creador. Jesús dejó claro que lo que más le importa es el corazón. En Marcos 7, 20, 23, explicó que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. En este sentido, podemos ver que nuestra sanidad espiritual no solo es importante, sino esencial. Dios no se limita a aliviar nuestras dolencias físicas. Él quiere transformar completamente nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Uno de los momentos más conmovedores en la Biblia ocurre cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Esta mujer, que había llevado una vida de quebrantamiento y rechazo, buscaba llenar su vacío con relaciones humanas. Pero cuando Jesús le habló, no se centró en sus errores ni en sus enfermedades externas. En cambio, le ofreció agua viva que podía saciar la sed de su alma para siempre. En Juan 4:14 Jesús le dijo: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Este encuentro no solo transformó la vida de la mujer, sino que también muestra cómo Dios busca sanar nuestra verdadera necesidad, esa sed espiritual que solo Él puede satisfacer. Sin embargo, esto no significa que Dios ignore nuestro dolor físico o nuestras luchas cotidianas. La sanidad espiritual no es una negación de lo que enfrentamos en el cuerpo, sino una promesa de que nuestras almas pueden encontrar paz y propósito incluso en medio del sufrimiento. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no elimina el dolor, pero nos permite enfrentarlo con una confianza renovada en la fidelidad de Dios. Un hombre que vivía con una enfermedad degenerativa compartió cómo, al principio, oraba fervientemente por sanidad física, esperando que Dios lo liberara de su sufrimiento. Pero con el tiempo, comenzó a experimentar una transformación diferente. Aunque su enfermedad no desapareció, su corazón fue lleno de una paz y una esperanza inexplicables. En su testimonio dijo: Dios no sanó mi cuerpo, pero sanó mi espíritu. Ahora entiendo que mi vida no se mide por mi fuerza física, sino por cómo mi espíritu puede reflejar su amor incluso en la debilidad. Este tipo de sanidad espiritual es un recordatorio de que, aunque nuestro cuerpo se desgaste, nuestro espíritu puede ser renovado día a día. La sanidad espiritual también nos permite ver nuestras luchas desde una perspectiva eterna. Pablo escribió en 2 Corintios 4, 16, 18: por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos invita a mirar más allá de lo visible y a enfocarnos en lo eterno. Nuestra sanidad física, aunque deseable, no es el fin último. Dios nos llama a una relación con Él que trasciende lo físico y nos prepara para la gloria eterna. En los evangelios, Jesús nunca sanó a todos los que sufrían. Había lugares donde realizó milagros asombrosos, pero también momentos en los que no lo hizo.
Esto no fue un acto de indiferencia, sino una enseñanza sobre la prioridad de lo eterno sobre lo temporal. En Marcos 1:35-38, después de sanar a muchos, Jesús se apartó para orar. Cuando sus discípulos lo buscaron, diciéndole que la multitud lo necesitaba, él respondió: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, porque para esto he venido. Jesús sabía que su misión principal no era simplemente aliviar el dolor físico, sino anunciar el reino de Dios y ofrecer salvación a las almas necesitadas. Al mirar nuestras propias vidas, podemos encontrar consuelo en saber que Dios no nos deja solos en nuestras luchas. Su promesa de estar con nosotros no significa que evitará cada prueba, sino que caminará con nosotros a través de ellas. En Isaías 43:2, Dios asegura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no elimina las aguas turbulentas ni el fuego abrasador, pero garantiza su presencia constante, lo cual es una fuente de fortaleza y esperanza. La sanidad espiritual también nos da la capacidad de ver nuestras pruebas como oportunidades para acercarnos más a Dios. En el Salmo 119:71, el salmista dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aunque no es fácil aceptar el sufrimiento como algo bueno, este versículo nos recuerda que nuestras luchas pueden acercarnos a Dios y hacernos más receptivos a su palabra. Cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas, incluso nuestras pruebas más difíciles pueden ser transformadas en testimonios de su gracia y poder. Dios no solo quiere sanarnos, Él quiere transformarnos. Este proceso comienza en el corazón, donde su amor y gracia pueden renovar incluso las áreas más rotas de nuestra vida. Aunque nuestras preguntas sobre la sanidad física pueden no ser completamente respondidas en esta vida, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, restaurando nuestras almas y preparándonos para una eternidad con Él. ¿Por qué Dios permitiría que alguien pase por el fuego de una enfermedad y aún así no intervenga de la manera que deseamos? Una posible respuesta se encuentra en el poder transformador del testimonio. Nuestra manera de enfrentar el sufrimiento puede ser el medio que Dios usa para hablar a otros, para mostrar su amor y su gloria incluso en las circunstancias más adversas. No siempre somos conscientes de cómo nuestras pruebas, vividas con fe y perseverancia, pueden impactar profundamente a quienes nos rodean. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde el testimonio de una vida entregada a Dios en medio del sufrimiento se convirtió en un faro de esperanza y verdad. Pensemos en Pablo y Silas, encerrados en una prisión oscura y fría después de ser brutalmente golpeados. Podrían haber caído en la desesperación, pero en lugar de eso, eligieron orar y cantar himnos a Dios. En medio de su dolor físico y su confinamiento, algo milagroso ocurrió. Los otros prisioneros los escuchaban atentamente y luego un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y liberando las cadenas de todos. Sin embargo, no huyeron. Este acto de fe y valentía impactó tanto al carcelero que cayó a sus pies y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. A través de su testimonio, no solo se salvó una vida, sino también la de toda una familia. Este relato nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles, nuestro testimonio puede ser la llave para abrir el corazón de alguien más hacia Dios. El sufrimiento nos coloca en una posición única para reflejar la gracia y el poder de Dios. Cuando enfrentamos el dolor con esperanza y confianza, mostramos al mundo que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos recuerdan
que aunque podamos sentirnos frágiles, es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Esto no solo nos fortalece a nosotros, sino que también inspira a otros a buscar esa misma fortaleza en Dios. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de Joni Eareckson Tada, una mujer que quedó tetrapléjica después de un accidente en su juventud. A pesar de su condición, decidió rendir su vida a Dios y permitir que su gloria se manifestara a través de su testimonio. Hoy millones han sido inspirados por su vida, su ministerio y su fe inquebrantable. Aunque su cuerpo no fue sanado, su espíritu se convirtió en un instrumento poderoso para mostrar la esperanza y el amor de Dios a un mundo necesitado. Su historia nos recuerda que nuestras limitaciones físicas no limitan lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A menudo no nos damos cuenta de cuántas personas nos observan en nuestras pruebas. Nuestro sufrimiento puede ser una plataforma para mostrar la fidelidad de Dios a quienes quizás nunca entrarían a una iglesia o leerían la Biblia. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este versículo no implica que debamos tener todas las respuestas, sino que nuestra vida debe reflejar una esperanza tan evidente que otros se sientan atraídos a preguntar por ella. En medio de la enfermedad, nuestra actitud, nuestras palabras y nuestra disposición para confiar en Dios pueden ser un testimonio más poderoso de lo que imaginamos. Jesús mismo utilizó el sufrimiento como una oportunidad para mostrar el carácter de Dios. En el momento de mayor dolor en la cruz, no solo soportó el sufrimiento físico, sino que también cargó con el peso del pecado del mundo. Aún así, en medio de su agonía, se dirigió a su Padre, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de amor y gracia, incluso hacia sus verdugos, es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser usado para reflejar la naturaleza redentora de Dios. La cruz, que parecía una derrota, se convirtió en el símbolo más poderoso de victoria y esperanza para toda la humanidad. El testimonio en medio del sufrimiento también tiene un impacto duradero en quienes ya son parte de la familia de la fe. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a considerar cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, especialmente en tiempos de prueba. Cuando compartimos nuestras luchas con sinceridad y mostramos cómo Dios nos sostiene, ayudamos a fortalecer la fe de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Este tipo de comunidad, unida por la fe en medio de las pruebas, se convierte en un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Un hombre que enfrentaba un diagnóstico terminal compartió cómo, a pesar de su enfermedad, se sintió llamado a escribir cartas a sus hijos y nietos. En ellas dejó palabras de ánimo, fe y amor, asegurándose de que supieran que aunque su cuerpo no sobreviviera, su espíritu estaba lleno de paz y esperanza en Cristo. Estas cartas se convirtieron en un legado eterno, una fuente de consuelo y fe para su familia, incluso después de su partida. Su testimonio no solo impactó a su familia, sino que también inspiró a otros a considerar cómo pueden vivir sus vidas de manera que reflejen la esperanza eterna que tenemos en Cristo. El sufrimiento también nos enseña a depender completamente de Dios. A menudo, en los momentos de mayor vulnerabilidad, descubrimos la profundidad de su amor y la suficiencia de su gracia. En el Salmo 34:18 se nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras no eliminan el dolor, pero nos aseguran que Dios está con nosotros en cada momento. Cuando otros ven nuestra dependencia de Dios en medio del sufrimiento, son testigos de una fe que es real y transformadora. La enfermedad y el sufrimiento también nos recuerdan que no somos los dueños de nuestra vida, somos administradores de los días que Dios nos da. Santiago 4:14 dice:
Porque ¿qué es la vida de ustedes? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Este versículo no busca desalentarnos, sino ayudarnos a vivir con una perspectiva eterna. Cuando enfrentamos nuestras pruebas con la conciencia de que nuestra vida está en las manos de Dios, nuestro testimonio se convierte en una declaración poderosa de su soberanía y su amor eterno. A medida que enfrentamos nuestras propias luchas, debemos recordar que nuestro testimonio no siempre se trata de palabras grandiosas o actos heroicos. A veces, es simplemente nuestra capacidad de levantarnos cada día con fe y confianza en Dios lo que habla más fuerte. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta fuerza renovada que viene de confiar en Dios es un testimonio poderoso de su fidelidad y su capacidad para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Nuestro testimonio no solo impacta a los demás, sino que también glorifica a Dios. En Mateo 5:16, Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Incluso en nuestra enfermedad, nuestra actitud de fe y esperanza puede ser una luz que guía a otros hacia Dios. Y aunque no siempre podamos ver los frutos de nuestro testimonio en esta vida, podemos confiar en que Dios está obrando de maneras que no podemos imaginar. Cuando nos encontramos en medio del sufrimiento, es fácil sentirnos aislados y preguntarnos si nuestra lucha tiene algún propósito. Pero la verdad es que Dios nunca desperdicia una prueba. Cada momento de dolor, cada lágrima puede ser usado por Él para llevar consuelo, esperanza y fe a quienes nos rodean. Y aunque no siempre podamos comprender su propósito, podemos confiar en que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria eterna. ¿Por qué la enfermedad persiste incluso cuando clamamos con todo nuestro ser por sanidad? Para muchos, esta pregunta resuena profundamente. Y mientras las respuestas parecen eludirnos, hay algo que permanece como un ancla en medio del dolor: la promesa de Dios de una sanidad definitiva y eterna. Aunque esta vida está llena de pruebas y quebrantos, la Biblia nos recuerda que nuestra esperanza no se limita a este mundo. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión del futuro que Dios ha preparado. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este pasaje no es solo un consuelo, es una promesa que nos invita a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Cuando enfrentamos enfermedades o sufrimientos que no tienen un final visible, es fácil perder de vista lo que Dios ha prometido. Sin embargo, cada prueba que vivimos aquí tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Jesús mismo afirmó esta perspectiva cuando dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas palabras nos recuerdan que nuestras aflicciones, por muy grandes que sean, están bajo el dominio de un Salvador que ya ha conquistado el dolor y la muerte. En lugar de enfocarnos en la carga inmediata, somos llamados a levantar los ojos y ver el horizonte de su redención. Una de las imágenes más conmovedoras de esta esperanza eterna la encontramos en el ladrón en la cruz. En los últimos momentos de su vida, este hombre, culpable de sus delitos, reconoció a Jesús como el Rey prometido y clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. La respuesta de Jesús fue inmediata y llena de gracia: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este intercambio no solo nos muestra la misericordia de Dios, sino que también nos recuerda que, aunque nuestros cuerpos físicos puedan perecer, nuestra alma está destinada a un lugar de paz y comunión eterna con Él. La esperanza de una sanidad eterna no minimiza el dolor que experimentamos en esta vida, pero sí le da un propósito mayor. Pablo lo expresó de manera poderosa en Romanos 8:18.
Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Estas palabras no niegan la realidad del sufrimiento, pero lo colocan en perspectiva con la gloria que nos espera. Cada lágrima derramada aquí será reemplazada por gozo eterno en la presencia de Dios. La historia de Lázaro es un recordatorio de que aunque Dios permite el sufrimiento, su plan es redentor. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había muerto y María y Marta estaban devastadas. Ambas expresaron su dolor diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21, 32. Jesús no les ofreció explicaciones inmediatas, pero hizo algo mucho más profundo: lloró con ellas. En Juan 11:35 encontramos el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Esta muestra de empatía nos asegura que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, pero su plan no terminó en lágrimas. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, mostrando su poder sobre la muerte y dando un anticipo de la resurrección eterna que promete a todos los que creen en él. Este mismo poder de resurrección es la esperanza que sostenía a los primeros cristianos, incluso cuando enfrentaban persecuciones y martirios. En 1 Corintios 15, 55-57, Pablo declara triunfante: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras no son solo poesía, son un desafío directo al sufrimiento y la muerte, proclamando que en Cristo estos enemigos ya han sido derrotados. Un hombre que luchó durante años con una enfermedad terminal compartió que, aunque deseaba profundamente ser sanado, encontró un gozo inesperado al meditar en las promesas de la eternidad. Decía que cada día que pasaba en su dolor le recordaba que estaba un paso más cerca de estar cara a cara con su Salvador. Su testimonio inspiró a muchos, mostrando que la esperanza eterna no solo nos consuela, sino que nos transforma. A través de su fe, otros fueron fortalecidos para enfrentar sus propias pruebas con una perspectiva renovada. Las promesas de Dios no son vagas ni distantes, son reales y tangibles para quienes confían en Él. En Filipenses 3, 20, 21, Pablo nos asegura: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con ansias al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que puede someter todas las cosas a sí mismo. Este pasaje no solo nos promete una restauración física, sino también una transformación completa que nos permitirá experimentar la plenitud de lo que Dios diseñó para nosotros desde el principio. En el libro de Apocalipsis, Juan describe un lugar donde ya no habrá más enfermedad ni muerte, donde la presencia de Dios llenará cada rincón y su luz será todo lo que necesitamos. Este destino no es un escape de la realidad, sino el cumplimiento de todo lo que anhelamos. En Apocalipsis 22, 1, 2 se describe el río de agua de vida, claro como el cristal, fluyendo desde el trono de Dios, y los árboles de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Esta imagen es un recordatorio de que la sanidad que buscamos aquí es solo un reflejo de la sanidad completa que experimentaremos en su presencia. Jesús mismo prometió preparar un lugar para nosotros. En Juan 14, 2, 3 dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estas palabras no solo son un consuelo para el futuro, sino una garantía de que, mientras enfrentamos las dificultades de esta vida, podemos estar seguros de que nuestro destino final está en manos de un Dios amoroso. La esperanza eterna no niega la realidad del dolor, pero nos da la fortaleza para enfrentarlo con valentía. En Isaías 40:31 encontramos una promesa que sostiene a los cansados.
Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación no siempre significa sanidad física inmediata, pero sí asegura que Dios nos dará la gracia necesaria para cada día. Mientras esperamos la plenitud de su promesa, somos llamados a vivir con una fe activa, confiando en que aunque no siempre entendamos sus caminos, su plan es bueno. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este futuro no es solo una vida mejor aquí, sino la certeza de una eternidad con Él. Nuestra enfermedad, nuestras lágrimas y nuestras pruebas no son el final de la historia. En Cristo, la muerte ha perdido su aguijón y la eternidad nos espera con brazos abiertos. Mientras caminamos por este valle de sombras, podemos estar seguros de que su luz nos guiará y su amor nos sostendrá. Aunque nuestras preguntas persistan, su promesa es suficiente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Juan 11:25. En esta promesa encontramos la certeza de que, al final, la sanidad completa será nuestra y el dolor será reemplazado por un gozo eterno. Al reflexionar sobre la pregunta, ¿por qué Dios no sana mi enfermedad?, llegamos a un punto donde las respuestas humanas parecen insuficientes. No hay una fórmula sencilla, no hay una única razón que abarque todos los casos, pero la Escritura, la fe y la presencia de Dios nos ofrecen un marco para entender que nuestro sufrimiento no es en vano. La enfermedad, aunque dolorosa y desconcertante, puede ser el terreno donde florece la obra de Dios, donde nuestra dependencia de Él se profundiza y donde su propósito eterno se revela. Dios no promete una vida libre de sufrimiento, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con mi diestra justa. Esta promesa no elimina el dolor, pero transforma nuestra experiencia de él. Saber que Dios está presente, que no somos abandonados ni olvidados, es un consuelo incomparable. A través de cada prueba, Él se mantiene cerca, guiándonos hacia una comprensión más profunda de su carácter y su amor. El sufrimiento nos permite experimentar la gracia de Dios de maneras que quizá nunca conoceríamos en la comodidad. Pablo habló de su aguijón en la carne, un sufrimiento que lo acompañaba y que lo llevó a clamar a Dios para que se lo quitara. La respuesta de Dios no fue la sanidad inmediata, sino una declaración que cambió todo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas palabras no solo fortalecieron a Pablo, sino que han resonado a lo largo de los siglos, recordándonos que en nuestra fragilidad Dios se muestra fuerte. Nuestro dolor puede ser el escenario donde su poder se manifiesta más claramente. La enfermedad no es algo que Dios haya diseñado originalmente para nosotros. Cuando creó el mundo, todo era bueno, sin dolor ni muerte, pero el pecado trajo consigo la corrupción y con ella el sufrimiento que hoy enfrentamos. Sin embargo, Dios no nos dejó en esta condición caída. En su infinito amor envió a su Hijo Jesús para redimirnos. En Isaías 53:5 se nos dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esta sanidad es mucho más profunda que la física. Es una restauración de nuestra relación con Dios, una reconciliación que asegura nuestra eternidad con Él. El sufrimiento, aunque desgarrador, puede ser una herramienta en manos de Dios para moldearnos. Romanos 5:3-5 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso, aunque doloroso,
nos transforma desde adentro, haciéndonos más semejantes a Cristo. Job, quien sufrió de maneras inimaginables, pudo decir al final de su prueba: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El sufrimiento lo llevó a una relación más profunda con Dios, y esto sigue siendo cierto para nosotros. Aunque el proceso sea difícil, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. En medio de la enfermedad, nuestra perspectiva cambia cuando recordamos que esta vida es temporal. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras no minimizan nuestro dolor, pero nos llaman a levantar la mirada, a ver más allá del sufrimiento presente hacia la gloria que nos espera. La cruz es el ejemplo supremo de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en redención. En el momento de mayor angustia de Jesús, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, parecía que todo estaba perdido. Pero a través de ese sufrimiento, Dios estaba obrando la salvación de la humanidad. Lo que parecía una derrota era en realidad una victoria. Así, también en nuestras vidas, Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. La esperanza de la eternidad es lo que sostiene nuestra fe en medio del dolor. Apocalipsis 21:4 nos asegura que llegará un día en el que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte ni dolor. Esta promesa no solo nos consuela, sino que también nos da fuerzas para perseverar. Saber que el sufrimiento tiene un final, que la sanidad definitiva está garantizada, nos permite enfrentar nuestras pruebas con una confianza renovada. El testimonio de quienes han vivido su fe en medio del sufrimiento nos inspira y nos recuerda que no estamos solos. La vida de personas como Joni Eareckson Tada, quien a pesar de su discapacidad ha impactado al mundo con su fe, nos muestra que Dios puede usar nuestras pruebas para su gloria. Estas historias son recordatorios vivos de que Dios no desperdicia nada, que incluso nuestro dolor puede ser un instrumento en sus manos. Pero no se trata solo de soportar el sufrimiento, se trata de cómo lo enfrentamos. En Filipenses 4:13, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Al buscarlo, al confiar en su plan, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. Al concluir este viaje reflexivo, debemos recordar que nuestras preguntas no siempre tendrán respuestas completas en esta vida, pero podemos confiar en el carácter de Dios, en su amor inquebrantable y en su promesa de redención. Aunque las pruebas continúen, podemos estar seguros de que no enfrentamos nada solos. Dios está con nosotros, obrando en nosotros y a través de nosotros, para su gloria y nuestro bien. La enfermedad y el sufrimiento son realidades difíciles, pero no son el final de la historia. En Cristo encontramos la esperanza de una eternidad sin dolor, la fortaleza para enfrentar cada día y la certeza de que su plan es perfecto. Al vivir con esta esperanza, nuestras vidas pueden reflejar su luz, mostrando al mundo que, incluso en medio del dolor, hay propósito, hay redención y sobre todo, hay amor eterno.